de la Patria, se abre la sesión. Gracias, diputado. Bien. El acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 10 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará cuenta a la lectura. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 255 del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Gino Cortés, de fecha 6 de agosto, en respuesta a los oficios números 6 y 7, mediante el cual informa respecto a las consultas realizadas por la comisión y remite adjunto copia de los informes generados a partir de las visitas integrales realizadas a los SLEP, que son parte de la ventana legal que mandata la ley número 21.040, los cuales consideran, además de un análisis en función de ciertos indicadores, recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de estos sostenedores. En segundo lugar, un correo del director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, señor Juan Pablo Valenzuela, de fecha 12 de agosto, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentra fuera del país toda esta semana en el municipio de Sobral de Brasil, conociendo la exitosa experiencia de la educación municipal, la que es reconocida a nivel mundial por lograr que la mayor parte de sus niños y niñas obtengan altas competencias lectoras y en matemáticas en primer y segundo grado de enseñanza. Correo de la secretaria de la Municipalidad de Cartagena, de fecha 12 de agosto, por el cual comunica que asistirá en representación del alcalde de la comuna de Cartagena, el director de Educación suplente de la Municipalidad, señor Rubén Darío Huerta. Y finalmente, correo de la asesora del Ministerio de Educación, señora Alejandra Montesinos, de fecha 12 de agosto, por el cual envía minuta comprometida en la sesión del pasado 5 de agosto, que contiene las respuestas de la subsecretaria de Educación y del director de la Dirección de Educación Pública. Gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. De la cuenta se acaba de señalar en la cuenta que la subsecretaria de Educación ha enviado respuestas a las muchas preguntas que le hicimos en la sesión donde el tiempo no permitió que ella contestara, pero a lo menos yo estoy recién revisándola porque se nos acaba de hacer llegar la misma. Hay varias preguntas que yo formulé que no están contestadas. La verdad es que me parece preocupante porque esta comisión es investigadora, se formularon preguntas súper precisas, no solo por mí, sino que por varios otros, y la verdad es que las respuestas son muy catedráticas, muy en términos generales y muy de acuerdo a lo mismo que el mismo formulario de respuestas de las preguntas que alcanzó a contestar en la comisión, pero es importante que responda a todas las preguntas que se formularon. Entonces, presidenta, yo le pido que nos permita hacer llegar nuevamente las preguntas que no están contestadas para que la subsecretaria efectivamente le diga a la comisión las cosas que le estamos consultando, porque esta es una comisión investigadora y requiere que el Ministerio conteste todas las preguntas que se formularon y los conteste también al grano, digamos, o sea, realmente resolviendo las dudas que se están formulando y no con respuestas formales, porque aquí vemos como un texto, digamos, bueno, obviamente un texto, pero me refiero que como quien escribe en un libro, sí, la plataforma, por ejemplo, es buena, pero no responde a la pregunta, está hablando de la plataforma, pero no responde a la pregunta, y yo creo que es súper importante que se haga, así que le solicito, señora presidenta, que eso por favor lo podamos formular. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Rojas. Presidenta, gracias. Lo que pasa es por un asunto de precisión, pero creo que sería bueno identificar cuáles son esas preguntas y precisarlas quizá porque la subsecretaria respondió varias cosas la semana pasada en la sesión, entonces no tendría tanto sentido que insistamos en las preguntas que ya ha respondido, entonces creo que es mejor si hay alguna pregunta específica que requieren respuesta que se precisen. Sí. ¿Les parece si hacemos llegar a la comisión para que la secretaria envíe el nuevo set de preguntas, pero no solamente para el diputado Schubert, sino para todos los diputados que tengan alguna duda respecto a la respuesta que dio, que sea volvamos a hacer las consultas para que sea mucho más concreta. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que se ha respondido. Lo podemos hacer, pero ¿sabe qué? Que lata, porque voy a tener que leer las respuestas y de nuevo buscar mi nómina, cuáles preguntas les hice. Yo menos mal que las anoto, pero la verdad es que no debiera ser así, pues si ella tomó nota de las preguntas, no alcanzó al tiempo, está muy bien, que lo hace llegar por escrito está muy bien, pero cuando lo hace llegar por escrito omite preguntas incómodas que se le formularon y eso no está bien porque me obliga a rebuscar mis preguntas, leer sus respuestas, ver cuáles no fueron contestadas y lamentablemente creo que la comisión no debiera funcionar así. Nos hace trabajar más fácil hubiera sido que hubiera contestado todas las preguntas que ella anotó, yo vi que tomó nota, en lugar de responder en términos generales y omitir respuestas incómodas.
vamos a tener que hacer ese trabajo extra, lamentablemente, y yo espero que la comisión pueda funcionar y operar de otra forma, porque así es muy difícil avanzar. Creo que no es la forma correcta del Ministerio que debería enfrentar una comisión como esta. Sí, bueno, yo creo que la secretaria igual debería estar invitada el próximo martes, ¿les parece? Porque el próximo martes termina la comisión. Va a estar el ministro, va a estar el director de la educación pública y deberíamos invitar también a su secretaria para que finalmente ahí también cerremos algunos temas que pueden estar. Sí, es que yo creo que ese día no van a haber exposiciones, solamente va a haber una exposición del señor Barrera, que son 10 minutos. Ya. Y después va a ser una conversación para finiquitar y en el fondo cerrar temas que pueden estar sin aclararse. ¿Les parece? Invitamos entonces a la subsecretaria. ¿Ya? Pero además... ¿Citación o invitación? No hay cuerpo. Sí, pero además de eso, la solicitud de las preguntas por escrito, hasta el viernes tenemos plazo para que ella pueda responderlas el martes también. ¿Ya? Acordado entonces. ¿El viernes plazo para que nos hagan llegar? Para que los diputados hagan llegar sus consultas que quedaron pendientes. Preguntas sin responder. Bien, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Se recibió excusa al director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el señor Juan Pablo Valenzuela Barros. Y se encuentra invitado y confirmado el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el señor Rafael Epstein. Muy buenos días. El representante del alcalde de Cartagena, cita el director de Educación Suplente, el señor Rubén Darío Huerta, que aún no llega, ¿no es cierto? Viene, pero no hay problema, viene en segundo lugar. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a don Rafael Epstein. ¿Tiene cuántos minutos, Darío? 15 minutos. 15 minutos para exponer. Sí, tiene aquí, El botoncito abajo. el de abajo del micrófono. Abajo el micrófono. Abajo el micrófono. Es. Ahí sí. ¿Ahora sí? Muchas gracias, entonces. Un minutito que tengo que compartir un archivo. Bien, ahí ya tengo la presentación en la pantalla. Bien, entiendo que me han invitado por mi participación en la implementación del sistema de admisión escolar. O me presento mejor. Bien, yo soy académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y ahí por el año más o menos 2015 el Departamento de Ingeniería Industrial fue seleccionado por el Ministerio de Educación en la época para ayudar a implementar el sistema de admisión escolar. Y yo participé en ese equipo junto con otros académicos que son parte de esta presentación también, entre ellos Juan Escobar, José Rafael Correa y una lista a la época de investigadores jóvenes que hoy día están todos desarrollándose muy exitosamente. Bien, nuestra labor fue ayudar a escribir la ley y en nuestra calidad de ingenieros implementar el algoritmo computacional. Entonces, esta es una presentación estándar que tenemos, voy a ir rápido para llegar al tema que es motivo de esta comisión. Ahí habla de que los colegios han sido extremadamente segregados, los colegios lo que ocurría antes, los colegios podían arbitrariamente seleccionar los estudiantes, tanto los colegios, estamos hablando, cierto, de los subvencionados y de los municipales, estamos hablando de los dos. La admisión escolar era descentralizada, causando gran ineficiencia al proceso. O sea, si yo quería postular a los colegios, tenía que ir en persona a registrarme en cada proceso, con todo el tiempo que significa y con todas las incompatibilidades que puede significar. Bien. Entonces, desde el 2016 al 2021, nosotros trabajamos en la administración de la presidenta Bachelet, lo que se conoce como Bachelet 2, y también trabajamos todo el periodo de lo que se conoce como la administración del presidente Piñera 2. Diseñamos e implementamos un nuevo proceso de admisión centralizado con las siguientes características: que sea justo y transparente, innovativo en aspectos claves y entre los de mayor tamaño. La implementación que hicimos fue de los de mayor tamaño a nivel internacional y fue acogido positivamente por la sociedad. Si hay preguntas, yo puedo justificar razonablemente cada una de estas aseveraciones. ¿Ya? Encuestas del ministerio.
de Piñera 2. Las notas son buenas. Mire, yo lamento mucho que se haya politizado. Sí, yo lamento mucho que se haya politizado el tema. Yo creo que era un tema técnico que no tenía por qué politizar. Se politizó, fue así nomás. Todo se politizó. No tenía por qué. Pero las encuestas eran buenas. Las encuestas eran buenas y están disponibles y los pueden revisar. De hecho, se implementó durante el presidente Piñera. No se implementó, o sea, la implementación fuerte del sistema fue durante la administración del presidente Piñera. Bien. Hasta recientemente, entonces, los colegios... perdón, no, me pasé ahí. Entonces, bueno, acá está algo que ustedes conocen mejor que yo, más o menos cómo es la distribución de los colegios entre públicos, subvencionados y privados, que me parece a mí que cuando estamos en la etapa primaria, el primer ciclo, creo que el privado es aún más chico el porcentaje. Pero parecido es. No es un punto. Bien. Entonces, este sistema tenía... bueno, ahí está resumido lo que ya dije. La ley de inclusión escolar prohibía a los colegios seleccionar alumnos con reglas arbitrarias, define prioridades para la asignación y garantiza el mismo trato para alumnos que el sistema reconoce como iguales. La colaboración nuestra con el Mineduc fue el desarrollo del algoritmo de asignación con los objetivos del gobierno de Chile, del Estado de Chile, considerar las preferencias de las familias y prioridades que consideraba la ley, y y cuando había empates, hay 2 niños postulando al mismo cupo y los 2 niños tienen la misma prioridad, el empate se rompía en forma arbitraria, lo que dio al ingenioso nombre de la tómbola, que yo lo encuentro muy bueno y no le tengo, pero esa fue la famosa tómbola. Efectivamente tiene un elemento aleatorio, y el elemento aleatorio del sistema es cuando hay un cupo y hay dos estudiantes con las mismas características que están postulando al mismo cupo. Bien, en el 2016 se implementó en la región de Magallanes, lo cual fue la cobertura del 1% de Chile. El 2017 se implementó. Cuando hablo del 2016 es para entrada al 2017. O sea, proceso 2016, matrícula marzo del 17. Y al 17 se implementó en 5 regiones con un 15% de cobertura. Y ese fue el último proceso de la administración de la presidenta Bachelet. El 2018, ya con el presidente Piñera, trabajamos e implementamos un 55% de cobertura. Implementamos todo Chile menos la región metropolitana, que hubo una reunión técnica y atrasamos la entrada de la metropolitana, que se consideraba para el año 18, pero se atrasó un año porque quisimos probar el sistema probarlo mejor antes de meter la metropolitana, que era muy compleja. Y el año 2016, el 2019, le hace septiembre del 19, los estudiantes aplican al proceso ahí, ahora sí entra la metropolitana y entra todo Chile. Es decir, los primeros estudiantes que ingresan con este sistema en la metropolitana entran a los colegios en marzo del 2020. Y ese fue el calendario de implementación. Acá hay se hizo un sitio web, no lo hicimos nosotros, el sitio web lo hizo el ministerio, quedó muy bueno, y ahí los estudiantes ingresaban sus preferencias. Nosotros solo hicimos el algoritmo, solamente la parte matemática. El nuevo algoritmo de asignación está basado en un algoritmo bien famoso, pero bien famoso en el ámbito del nicho de la ingeniería en que yo trabajo, no tiene por qué ser famoso a nivel internacional. Se llama aceptación diferida, que es básicamente cuando uno está haciendo un match de 2 cosas, quiere emparejar bien las cosas. Bueno, y en esta implementación los empates se rompen al azar, y usamos una semilla aleatoria. Fue bien difícil encontrar un número al azar que fuera confiable para todo Chile, porque ese número al azar al final tenía que ser tal que pudiera ser trazable. Claro, porque yo digo, mira, vamos a hacer un sistema, bueno, ¿y cómo sé que no están favoreciendo a mis hijos o al hijo de cualquiera de nosotros? Entonces tenía que ser trazable, pero al mismo tiempo anticipable. O sea, el algoritmo tenía que estar escrito y después ser trazable, pero no anticipable. Yo no podía saber cuáles eran los números aleatorios. Claro, no anticipable, pero sí revisable. Y al final hubo una idea muy ingeniosa
que nos detalla bien que dijimos, ok, vamos a usar, estoy inventando las fechas, pero no vamos a usar como, estos algoritmos aleatorios tienen una semilla. O sea, uno mete una semilla y te da 1 millón de números aleatorios. Pero la semilla te marca la secuencia. Y si tú metes de nuevo la misma semilla, te da la misma secuencia de números aleatorios. O sea, los números aleatorios se generan con una semilla. Así se usa. Perdón que sea un poco académico. Técnicamente son números pseudo-aleatorios. Porque tienen un ciclo, porque el ciclo tiene como 300.000 millones de números, así que da lo mismo. Pero así son las semillas. Y al final la semilla, en la ley, está que va a ser el 5º, 6º y 7º dígito del primer sismo que registra el Instituto Sismológico Nacional a partir de las 0 horas del 4 de octubre. O sea, el sismológico nos tiene que mandar una carta diciendo que el primer sismo después del 4 de octubre tuvo esta intensidad. Los primeros dígitos no son aleatorios, pero el 4º, 5º y 6º dígito ya son aleatorios en esos temblores. Y Chile tiembla, y si no temblaba ahí estamos en problemas, pero no se preocupen, tiembla todos los días en Chile. Son sismos que no se sienten, pero existen. Y ese es el número aleatorio. Sí, y tuvo harta repercusión, apareció en México, apareció en todos lados porque era muy simpático. Porque no es fácil, o sea, si le dan vuelta, no es fácil encontrar un número aleatorio, porque lo más fácil, el número aleatorio, son los mercados financieros. Los mercados financieros son totalmente aleatorios, pero deseo re feo poner un sistema de admisión escolar con un número aleatorio en si bajaba. Claro, en si bajaba o subía la bolsa de comercio, hubiera sido bien impresentable. Así que al final encontramos algo que nos representa como son los temblores. Sí, lo encontramos. Vean. Y de esta manera entonces cualquier equipo de ingeniería razonablemente capacitado puede revisarlo. Agarra la base de datos de las postulaciones y si no está como tiene que estar, o sea, es totalmente auditable. Totalmente auditable. Eso es importante. Bien, sistema de asignación simultáneo en todo el país y en todos los niveles de educación, o sea, se hace en el mismo periodo para todo Chile. Implementación satisfactoria de múltiples cuotas con superposición. Habían cuotas, habían estudiantes, no me lo sé yo exactamente bien, pero básicamente niños que eran niños y niñas que eran que estaban en niveles socioeconómicos más bajos tenían prioridad. Y tenían cupo en los colegios, o sea, un 30% tenía que ser por lo menos de niños vulnerables, que se le llamaban. Bien. También maximizamos fuertemente la probabilidad que si uno tiene un hermano en el colegio y yo postulo a otro hijo, la probabilidad que quede es muy alta. Es muy, muy alta. El hermano también tiene prioridad. Bien, el algoritmo que mencioné es de Gale y Shapley, de 1962, y ellos dos más, otro académico más, de la edad me juega malas pasadas. Bueno, hay un tercer académico ahí. Ganan el premio Nobel de Economía por este desarrollo, no por el desarrollo, lo ganan por la implementación. El 2012 se gana el premio Nobel de Economía por la implementación, especialmente por el uso de este mismo algoritmo, un fleco más, un fleco menos, el mismo algoritmo en la asignación de los estudiantes en los colegios de Nueva York y posteriormente de Boston y en Europa también. No es el sistema más usado en el mundo, pero nosotros estamos usando algo que es en los sistemas centralizados de postulación, esto es lo que se usa. Los otros sistemas son, yo vivo en esta comuna y voy al colegio de mi comuna. Ese es el otro sistema más popular en el mundo. No, no es este. ¿Pero el algoritmo no les da eso? No. Uno que es centralizado, que es este, y el otro es por poco más. No. Pero ¿este es el que se utiliza? Este es el que se utiliza, sí. Claro, y las distancias. La distancia voy ahora, debe estar en alguna parte, pero la explico. Okay. Voy a explicar lo de las distancias. La ley contemplaba que se asignaba los colegios por la preferencia de los padres. Entonces se corre el algoritmo y los padres tienen le llega usted tiene derecho a inscribirlo en este colegio que usted postuló. Si algún padre al postular, por motivos, postuló a pocos colegios o postuló a colegios que estaban muy demandados y tuvo mala suerte
y no tiene ninguna asignación, la ley contempla que el sistema, que la ley contempla que el Estado tiene que darle una preferencia según el colegio más cercano. Eso es lo que... En caso de que no haya En caso que no haya quedado cuando postuló, y después hay una segunda ronda en que vuelven a postular. Si después de esas 2 rondas de postulación en el sistema todavía el estudiante no tiene ni un colegio, la ley impone que el Estado le ofrece al estudiante un cupo en el colegio que está más cercano a su domicilio. Esa es la ley. Pero es solo en ese caso específico. Solo en ese... ¿Cuál es el primer caso antes de ir Me explico. Los niños postulan, los padres postulan. Postulan los padres, primera ronda, septiembre, le entregan una preferencia, o quedó, le llega un papelito al papá o la mamá, le dice, mire, su hijo puede matricularse en tal colegio, hasta tal fecha. Y ahí él tiene una opción, el apoderado tiene una opción, impecable. Con los que no quedan en ningún colegio, o los que quedan en colegios que no les gustan, hay un segundo proceso, que es más o menos tipo noviembre, diciembre. Perdón, para entenderlo bien. En primera ronda no le gusta. Gracias. Para seguirle súper bien lo que usted está planteando. Cuando no le gustan las alternativas, ¿es porque le están ofreciendo una alternativa que no es de las que postuló, o postuló y el resultado no le gusta? Positivamente postuló, pero quedó un colegio que no le gustó. O cambió de opinión. Pero si postulé es uno que quiero. Po. Pero puede que haya una familia que Pero dejemos que el experto me... Sí, pero es buena. Pasan muchas cosas, pasan más cosas de las que uno cree. Ya. Cuando tenemos cientos o miles y miles de casos, pasan más cosas que uno cree. De repente alguien postuló, sí, pero era la 5ª postulación, la 6ª postulación. Ah, ya. Y no le gusta tanto. A veces la gente la trasladan. No, ya, pero es otro... Ya, pero postuló en yo septiembre. postulo a 3 alternativas y me dejan en la tercera y no quiero estar en la tercera. Pero pero es una de las 3 que yo postulé. Absolutamente. Ya, ok. En el primer ciclo, el estudiante no recibe ninguna opción que no sea la que ingresaron sus padres. Ninguna. Ahí se abre un segundo ciclo, similar, por computación. Y en ese segundo ciclo yo diría que es idéntico. Si después de ese segundo ciclo un estudiante no queda en ningún colegio, y recién ahí, por ley, el ministerio está obligado a darle una alternativa que sea el colegio que tiene un cupo y que está más cercano a su casa. Esa es la ley. Perdón, ¿quedó claro ahí? Ya. Bien, este sistema, como dije, ganó el premio Nobel porque tuvo implementaciones muy exitosas. Sí, por supuesto. Pero que el Estado tiene la obligación de darle el cupo en el establecimiento más cercano. Pero si en los establecimientos más cercanos no hay cupo, Que es el motivo de la... que eso es lo que el ocurre. motivo, Claro. que es el motivo de esta comisión. Ujú. Si quieren termino y voy derecho Ya, a eso. perfecto. Es el motivo, es el núcleo de la exposición, por supuesto. Bien, esto se utiliza también en otras aplicaciones como el matching de trasplante de órganos, riñones, en Estados Unidos. No sé si se utiliza en otra parte. Bien, como dije, esto en los colegios se utiliza en Nueva York, en Boston, New Orleans, Ámsterdam y en otras ciudades del mundo. El algoritmo es estable, es compatible. Voy a explicarlo mejor en palabras más claras. El algoritmo tiene algo que es espectacularmente atractivo para la academia y para cualquier persona. Se dice que este algoritmo de diferenciación, ¿por qué es tan popular en el mundo? Porque tiene una característica que es muy singular. La mejor estrategia que tengo yo es postular, como papá, como la familia, es ordenar los colegios según mi preferencia y postularlos en el orden de mi preferencia. Ninguna otra estrategia mejora esa solución. Parece evidente, pero no es evidente. O sea, es un atributo muy, muy espectacular del algoritmo. O sea, lo mejor que tú puedes hacer
es declarar tu preferencia. Declarar tus preferencias tal como son. No te vas a perjudicar, no te vas a... O sea, de hecho te perjudica si no lo haces. Paréntesis. En Boston, antes, se aplicó algo que se conoció como el algoritmo de Boston, que ya se dejó de utilizar, que consistía en maximizar el número de estudiantes que quedaba en su primera preferencia. Y eso provocaba que habían estrategias que eran mejores que otras. A mí no me convenía postular un colegio muy demandado, porque si yo no quedaba, me convenía demandar al tercero, porque ahí me iban a privilegiar, porque iba a ser primero y a mejorar la estadística. Y se formaron verdaderas empresas de asesoría, y no tenía ese atributo, si uno maximiza. Y este tiene ese atributo, maravilloso, y por eso es tan atractivo en la academia, y funciona bien en la práctica. Es Pareto óptimo. O sea, si todos los estudiantes nos juntamos en una sala y mostramos nuestras preferencias y nuestros puntajes, nadie va a poder alegar que es injusto. Si los cientos de miles de niños nos metemos, nos juntamos y mostramos nuestros puntajes aleatorios que nos dio la tómbola y mis postulaciones, no hay injusticia. Nadie puede decir, chuta, me fregaron. No, es totalmente Pareto óptimo. Y eso. Bien. Voy a ir rápido porque no es el motivo, creo que ya más o menos he expresado lo que yo siento por este sistema y ustedes tienen otro motivo que es el de la investigación. Bien, yo creo que acá no hay nada muy distinto a todo lo que ya dije. Los alumnos creo que esto es técnico más, los alumnos pueden estar en más de una cuota, pueden ser hermanos y vulnerables, cosas así. Consideran que cada alumno no es asignado. No, creo que son cosas muy técnicas esto nomás. Esto en la familia hicimos un bonito trabajo para garantizar que modificamos el algoritmo de modo que los hermanos queden con los hermanos sin perder. Bien, y acá está un poco los resultados y básicamente un número que ha estado todos los años es más o menos parecido, del orden del 59% para redondear número, lo voy a redondear para arriba, como el 60% de los estudiantes queda en su primera preferencia. Lo cual, para ser honesto, como que la gente lo toma como algo bueno, pero yo no sé, para ser honesto, según yo no es ni bueno ni malo. Porque si hay un colegio que es el mejor de Chile, todos van a querer postular y así, o sea. 47 dijo la subsecretaria. ¿47%? Sí, sí. No, 49, y me llamó la atención porque dijo que 49, y no recuerdo la cifra, pero un 49 quedaba en su primera preferencia, y cuando se le hace la encuesta de satisfacción, un 46 señala satisfactorio. Entonces, No calzado. entonces no es tan satisfactorio este sistema, porque Te voy a mandar, les voy a mandar que queden acta que les mando las encuestas que son públicas, y que nosotros tenemos, son públicas, se las mando yo, no tengo ningún problema. Y yo mantengo mi número de 59. Esté acá la subsecretaria, el ministro, el presidente de Chile, que esté acá, sí. 59. A mí lo que me llama la atención es el grado de satisfacción. Le puedo mandar la... Porque si debiera al menos los que quieren primera preferencia estar satisfechos. O sea, ni siquiera los primeros están completos. Podemos discutir, como dicen, podemos discutir el grado de satisfacción. No creo que podamos discutir cuántos quedan en su primera preferencia. Eso por lo menos deberíamos ponernos de acuerdo en cuál es el número, ¿cierto? O sea, el grado de satisfacción, hay una encuesta, pues yo tengo otra encuesta, por ahí podemos discutir. Pero es 59, yo lo mantengo mi número, 59%. 59%. Y si alguien plantea el número de 40 y tanto... 39 dijo que sí, creo que está errado. Creo que está errado y creo que... Y lamento... Bueno, dicho está, creo que está grabado lo que digo. Bien, 59. Y reitero mi número. Perdón, ¿y qué significa el ascenso de la curva? Segunda postulación llegamos al 72. Entonces, segunda postulación, ya. O sea, qué sé yo, será un 13% más. Está en segunda postulación, tercera y así. Ya. Casi 78% quedan sus primeras 3 postulaciones. Perdón, me voy a permitir hacer un paréntesis con el 49. Me quedo dando vuelta. No me quedo dando vuelta, más que dando vuelta. ¿Cómo ustedes contabilizan qué niños quedan en su primera preferencia? ¿Qué método utilizarían? Verían la postulación y ven si quedan en el colegio, ¿no? Correcto. ¿Cierto? Ya, eso es 59. Lo que es 49 fue un cálculo que yo no comparto, en que cuenta solo
los colegios donde hay donde hay lista de espera. O sea, si quedó en la primera preferencia y no hay lista de espera, no lo cuenta el 49. Esa es la diferencia, claro. Perdón. Es un error conceptual enorme. O sea, es un error conceptual grave no contar eso como primera preferencia. Y es una manera de decir que esto tiene... o sea, todos los niños que quedaron en su primera preferencia y el colegio no tenía lista de espera, no, ahí no corre. Porque la lógica es hubieran quedado siempre en la primera preferencia. Sí, sí, claro. Pero quedaron. Claro. Y ciertamente, donde en los colegios en que hay competencia, te va a bajar algo menos de la mitad por motivos lógicos. Y reitero el tema, si todos los niños quieren un mismo colegio, vaya a tener prácticamente un 0% en primera preferencia, porque todos quieren el mismo colegio. Bueno, mantengo mi número 59. Bien, resultados por cuota beneficia mucho a los niños que le llaman vulnerables. Bien. Más estadística. Bien, conclusiones. Fue una implementación exitosa. El sistema de admisión escolar en Chile fue implementado en la totalidad del país el 2020. Yo digo el 2020 porque es la admisión marzo 2020. Proceso hecho el 2019. Adapta el clásico algoritmo de A con importantes objetivos. Maximizar los hermanos aceptados en el mismo colegio y múltiples cuotas que pueden superponerse. Lo que expliqué. Algunas lecciones, pensamos que la implementación gradual fue bueno. Fue bueno haberlo hecho gradual, primero una región, después otra, después el resto del país, la metropolitana al final, porque uno cuando se quiere acelerar e implementa una política y queda la embarrada, después es difícil recuperar el prestigio de la política. Comunicar el sistema a todo el sistema educativo, especialmente sostenedores, estudiantes, apoderados, profesores, para que lo comprendan y lo entiendan. Eso también se hizo. Se explicó, y obviamente había mucha desconfianza, evidente, son los niños los que estamos asignando, es lo más importante que tiene una familia. Y acá ya hay algo orientado a lo que es el motivo de la... ¿Qué pasó? Ya, lo vemos así. Conclusiones. Se debe velar que la ciudadanía tenga la seguridad que el sistema ha sido implementado en forma efectiva y correcta. Velar por la fe pública. Un sistema como este lo que hace en realidad es que en la práctica es un sistema de fe pública. O sea, es un sistema en que está asignando los niños a los colegios y los padres tienen que estar tranquilos de que si no quedaron en su primera opción, fue justo, fue transparente y el sistema era correcto, era justo. Eso es muy importante. Todos los estudiantes tienen que tener las mismas oportunidades. O sea, yo entiendo que cuando los jóvenes postulan a la universidad hay mérito y dan sus pruebas y eso uno lo entiende. Pero la verdad es que 2 niños de 4 años, 5 años, me cuesta a mí entender de que uno tenga más mérito que otro. Nos cuesta, por eso participamos de esto, porque lo vimos como un método avanzado en dar la misma oportunidad a todos los estudiantes, a todos los niños. O sea, niños de 4, 5 años, yo no creo que haya un mérito distinto a esa edad. Por lo tanto, tienen que tener las mismas posibilidades. El algoritmo fue implementado exitosamente en Estados Unidos y en Europa. Se basa, como dije, que los apoderados tienen que declarar sus verdaderas preferencias y nada más. Basta que los padres declaren sus preferencias y el algoritmo es eficiente. Los padres hicieron todo lo que tenían que hacer, sencillamente declarar cuál es el colegio que más les gusta, el tercero que más les... y eso es. El sistema es a prueba de estrategias. No hay mejor estrategia que declarar las preferencias. Y eso hay que repetirlo, porque eso hay... Y no sé si se ha hecho en el país, ojo, ¿eh? Eso yo creo que no se ha hecho. Bueno, por eso ganó el Premio de Economía 2012. Y no debe haber interferencia con las preferencias de los apoderados o de los estudiantes. No es bueno
que alguien le diga, no, usted tiene que postular de esta manera, de esta otra, no, hágalo así, hágalo así. Eso rompe la lógica de que no, yo postulo. Es como cuando nosotros postulamos cada uno de nosotros a la universidad. ¿Qué declaramos nosotros? Nuestra preferencia nomás, ¿o no? Sacamos nuestros puntajes, en este caso el puntaje aleatorio, dimos las pruebas. Acá la única diferencia es que la prueba es aleatoria. Y con esas pruebas que dimos, postulamos nuestra universidad, a lo que queríamos estudiar en el primero, el segundo y así. Es todo lo que hicimos. Y eso es lo que deben hacer los apoderados, las familias o los niños. Y nada más. Cualquier otra interferencia es negativa. Increíblemente, y yo creo que es algo maravilloso, esto se hizo en Chile, el mismo algoritmo se implementó en los 60, en el 67, yo lo encuentro maravilloso, cuando apenas habían libros en Chile, o sea, nos tenemos que parar en el 60 y tanto, no había internet, no había nada de esto, y este es el algoritmo que implementó la Universidad de Chile en la prueba de aptitud académica. Increíblemente. Lo vimos después del bachillerato. Cuando nace la prueba de aptitud académica fue el 67 y los jóvenes postulaban con sus puntajes. Es lo mismo que esto. En realidad, insisto, es lo mismo, solo que en vez de las pruebas, aquí la prueba es un número aleatorio. Es como que tú en vez de dar la prueba de matemática, te dan un número aleatorios. Eso es. Y esto se implementó en Chile en el 60 y tanto. Chile posiblemente hizo... Y el sistema y la prueba de aptitud académica con distintos nombres, el sistema es el mismo hasta hoy día. Impresionante, yo creo que un orgullo para el país. Bien, y el último párrafo la respuesta a la comisión. El sistema permite conocer el mes de septiembre del año anterior toda la demanda, por nivel, por colegio, por comuna, por todo. O sea, si tú tienes falta de cupos, el ministerio lo sabe a fines de septiembre del año anterior. El sistema es muy funcional a detectar tempranamente problemas de capacidad. Y más aún, nosotros trabajamos en este proyecto apoyando al ministerio desde el año 15 o 16, diseñando la ley. Y después trabajamos hasta el año 21 apoyando en la ejecución del algoritmo y nos tocó ver, por supuesto, que había exceso de demanda en ciertos niveles educacionales y en ciertos colegios de Chile, en ciertas comunas, pero así tú lo puedes ver, pero con toda la granularidad que tú quieras, y efectivamente se tomaban medidas para aumentar la oferta donde había problemas. Ocurrió en el norte, lo recuerdo, no sé si más de una vez, pero por lo menos una vez en el norte ocurrió, y se tomaron las medidas para aumentar la oferta. Creo que ahí respondo la pregunta. Muchas gracias por la exposición. Vamos a dar la palabra al señor representante del alcalde, ¿no es cierto? El director de educación suplente, señor Rubén Darío Huerta. Vamos a hacer primero la exposición y después vamos a dar espacio para las preguntas y respuestas. ¿Ya? Alcalde de... Alcalde de Cartagena. Abajo del micrófono. Abajo, aquí, mire. Aquí. Ahí. Ahí. Hola, buen día. Espero se encuentren muy bien todos. Un gusto haberlo escuchado, profesor. Vengo en representación del señor alcalde de Cartagena. Nos envía a propósito de que nosotros estamos actualmente solucionando algunas dificultades que tuvimos respecto de un colegio que terminó inundándose con las últimas lluvias. Fue un proceso complejo que estamos todavía resolviendo, ¿ya? Entonces, en razón de aquello, vengo a mostrar un poco cómo, de cierta forma, Cartagena, a través de los apoyos igual ministeriales, debo decir, logramos en cierta medida dar una breve solución a las problemáticas respecto de falta de cupos en la comuna donde tengo el honor de servir. ¿Ya? Un poco para contextualizar, nosotros en Cartagena somos la puerta de entrada desde la región metropolitana hacia el sector costa, ¿ya? Cartagena es una comuna de unos 25.000 habitantes regularmente, pero obviamente en el periodo estival esto aumenta un montón, lo cual causa un movimiento demográfico que es difícil de predecir y de cuantificar,
Muchas familias terminan quedándose en el litoral y otras tantas, en la medida en que va pasando el año, se van. ¿Ya? Entonces ocurrió un fenómeno particular que yo no sé si habrá sido abordado en esta mesa. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Que tiene que ver con lo siguiente, que las listas de espera de partidas fueron llevadas de manera manual, ¿ya? Por lo tanto, habían una serie de abultamientos a esos números que tenían que ver con el hecho de que apoderados que querían matricular a sus niños dentro de nuestros proyectos educativos ya lo tenían a los niños matriculados en otras escuelas. Entonces, si uno pudiera pudiera tener la capacidad como de depurar aquella data, quizás las listas de esperas que en algún momento fueron muy cuantiosas, quizás eran mucho menores, en verdad. Esa es una de las críticas que en el fondo nosotros como directores de los establecimientos comentábamos al respecto. Al momento de poder como justificar el tema de las listas de espera. Por ejemplo, en Cartagena el año pasado, tuvimos nosotros, solo el año pasado, 190 estudiantes inscritos en listas de espera, y este año ya vamos en 154. ¿Ya? Lo que se hizo, y es un poco la experiencia de la cual vengo a hablar, se estableció como una especie de urgencia en el fondo, como que esto era urgente de ser resuelto. Nosotros planteamos la necesidad, teníamos el reclamo constante de los apoderados de que no le estábamos dando la cabida a los estudiantes. Si bien es cierto, Cartagena es una comuna que alberga 11 establecimientos educacionales, es una de las más grandes de la provincia, pero por alguna razón que yo, la verdad de las cosas que desconozco, hay escuelas dentro de la provincia, por ejemplo en San Antonio, que no tienen el cupo total de las matrículas, y la gente comenzó de cierta forma a buscar proyectos educativos que fueran más ad hoc con lo que ellos un poco pretendían. Nosotros en la comuna de Cartagena tenemos escuelas, logramos fundar la primera escuela autosustentable pública del país, tenemos programas de filosofía, etcétera. Hay una serie de acciones que se hacen que quizás en el tiempo han hecho que la gente comience a interesarse como apoderados un poco en lo que se está haciendo en Cartagena en cuanto a educación, y tenemos una lista de espera en general que bordea los números que ya acabo de mencionar. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros empezamos a golpear un poco las puertas del Ministerio de Educación. En aquel tiempo estaba la Seremi Romina Maragaño, que bajo nuestra lógica de trabajo, obviamente estamos súper agradecidos por todo lo que ocurrió. Se estableció en febrero del año pasado una urgencia en Cartagena con respecto al tema de las matrículas. Recordemos que yo les había mencionado que teníamos 190 estudiantes en lista de espera, ¿ya? De hecho era un poco más, en algún momento fueron 300 y tanto, pero como les digo, depuramos esta nómina porque había muchos que ya estaban inscritos o matriculados en otras escuelas ya, pero querían volver de alguna forma por distintas razones a Cartagena. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? El municipio financió 2 salas de clases nuevas, ¿ya? Esas 2 salas de clases municipales albergan a 60 estudiantes al día de hoy. Se construyeron en un tiempo récord de unos 2 meses más o menos en el periodo de verano. Fines de marzo ya estaban listas, y sobre la misma caminamos con el Ministerio de Educación a través de la Seremi Romina Maragaño. Desconozco si está todavía la Seremi, parece que no, pero con ella hicimos el trabajo a través también de una de las profesionales del área técnica que se llama Paola San Martín. Yo reconozco los nombres de las personas indistintamente del lugar de donde vengan. A mí no me importa mucho el tema político, si son de izquierda o de derecha, no es tema para nosotros. A mí me interesaba darle solución a la problemática que se estaba produciendo con respecto al tema de matrícula en Cartagena, ¿ya? De que teníamos lista de espera, teníamos los cupos máximos, ya no podíamos seguir haciendo sobrecupos porque hay una, no sé si tampoco lo habrán hablado, pero en cada escuela tienen la posibilidad de generar unos elementos llamados sobrecupos. Entonces, si tengo, por ejemplo, 35 niños, pero en realidad tengo espacio para 37, puedo generar 2 sobrecupos para eso. Ya nosotros ya estábamos en ese máximo, ya estábamos topados, así. Entonces se estableció la forma que se hizo, bueno, a la larga, haciendo un poco spoiler, lo que hicimos fue que se construyeron 5 salas con fondos ministeriales, ¿ya? Eso le dio la posibilidad a la comuna de albergar a 175 estudiantes de un paraguaso, ¿ya? La forma en la que se hizo fue que primero se decreta este estado como de emergencia, de que había que darle solución de alguna forma a esto. Nosotros hicimos a su vez un decreto alcaldicio que validaba de cierta forma a nivel comunal o local lo que se había hecho con esta resolución de emergencia. Se lograron los fondos y a través de, no recuerdo si fue licitación pública o contratación directa por la emergencia, se logró contar con una empresa que fabricó las salas. Y aquí viene un poco nuestra crítica. Que las salas, bueno, el proyecto de emergencia lo que establece es que las salas son provisorias, es decir, podemos usarlas por un plazo máximo de 3 años. Pero si ustedes tienen la posibilidad algún día de ir a ver las salas, se van a dar cuenta que están mejores que las antiguas, en el fondo. Son salas súper buenas, son salas que, si bien es cierto, son modulares, de panel SIP,
pero reúnen todas las características como para en realidad estar ahí 20 años. Entonces la complejidad nuestra un poco era esa, que ya en 3 años más, ¿qué hago? Vuelvo a los cursos que tenía antes, o sea, pierdo inmediatamente 175 estudiantes de un paraguaso de nuevo. Es un poco lo que la crítica que nosotros teníamos. Lo importante es que, no sé si puedo mostrar las salas para que las puedan ver. Aquí parece que tengo el zoom. No entra. Acá. Entiendo que es al ser de emergencia era de carácter provisorio, al igual que en el norte. Del Sure. Sí, una pequeña inquietud mientras nos muestran las imágenes el expositor, saber si esta restricción que existe en esta condición de infraestructura de emergencia como salas provisorias, saber si la restricción dentro de los antecedentes que ustedes manejan proviene como una norma del Ministerio de Educación o de la Ley de Urbanismo y Construcción, porque finalmente también se necesita, ¿cierto?, la resolución final por parte de la Dirección de Obra y quizás esta restricción viene desde ahí o también porque el Ministerio de Educación tiene regulado y normado las características, ¿cierto?, de la infraestructura educacional. Por eso la inquietud para saber de repente dónde pudiéramos pensar rápidamente en trabajar y apuntar para que esas salas no vayan a quedar inutilizadas en 3 años más. Es bien preocupante dada la tremenda pega que además han hecho ustedes. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros todavía no. No sé si por suerte o por gracia, pero todavía no. Tiene mucha razón en lo que plantea. Hay 2 normativas finalmente que se juntan acá o convergen dentro de lo que ocurrió. Una es la ley de constructibilidad, que tiene que ver como con lo que otorga o no la dirección de obras, y otra es como con las características básicas que debiera tener una construcción a ojos del Ministerio de Educación. Entonces, claro, lo que ocurre es que a través de la resolución que se emite, la resolución que emitió el Ministerio de Educación establece que son de carácter provisoria y le exige de cierta forma a la municipalidad que el permiso de construcción que se otorgue sea también provisorio. Entonces, esa es la razón por la cual 3 años máximo de uso y después debiéramos nosotros darle un uso distinto, así un CRA o para talleres, pero en verdad nosotros sentimos que va a ser una pérdida de espacio porque las salas están... Pero le falta mucho para completar el estándar de sala de clases. Yo creo que, sinceramente, piensen que la escuela nuestra, donde se desarrolló el proyecto, es de 1940. Bueno, pero entonces, la edificación no cumple el estándar. Cuesta mucho llegar a ese estándar, como, no sé, cambiarle algo o no. La verdad es que lo que ocurre es lo siguiente, que no es una construcción como sólida, en primer lugar, son paneles SIP, ¿ya? Nosotros creemos que va a durar muchos años. La verdad de las cosas es que lo hicimos de esa forma, en el fondo, porque fueron un poco las exigencias que se nos dieron a través del convenio que firmamos. Y nosotros estábamos desesperados por poder recibir a los estudiantes que estaban ahí dando vueltas, digamos. Entonces firmamos y dijimos, sí, en algún momento esperamos y tenemos la esperanza de que en estos 3 años a alguien se le ocurra que en realidad, oye, no está para demoler esa sala o para botarla o para hacer cualquier otra cosa, sino que eventualmente se pueden seguir usando como salas de clases, ¿ya? Claro, se puede corregir de alguna forma esa resolución. Y las salas son... me gustaría poder mostrárselo, pero la verdad es que me pilló la tecnología. Está en la diapositiva número 5, ¿ya? El resto son algunas son 5 salas, como les digo, de las que son como de color rojo, que son las que se construyeron por parte del Ministerio de Educación, financiados por el Ministerio de Educación, y nosotros además municipalmente hicimos 2 salas más, como para poder aportar en algo igual respecto a este tema. Y eso es importante. Una de las cosas que en general conversamos cuando se hablan en asambleas de profes con respecto al tema de la implementación de la nueva educación pública o de los SLEP es justamente ese, que nuestro alcalde dura hasta ahora, hasta fin de año, hasta el 1. Y después nos vamos a ver un poco ahí en la disyuntiva si el próximo alcalde o alcaldesa va a seguir teniendo los mismos intereses con respecto al tema vocacional o no. Y eso en algún momento de la historia de Chile tenía que terminarse. No podíamos seguir subyugando la educación pública a las voluntades de los municipios. Había que terminarlo en algún momento. Claramente hay cosas que hay que mejorar. Nosotros
como bien hablaba el profesor ahí de temas relacionados con el SAE, desde los números, no lo planteo como crítica ni nada. Agradezco un poco la data un poco más científica, porque yo conozco a las familias. Pues. Para mí no son números, tienen nombres, tienen caras, tienen primos. Y para nosotros un poco las complejidades que ha arrojado el SAE en general tienen que ver con temas relacionados con lo siguiente, por ejemplo. De que quizás comete un poco el error de partir de la base de que todos saben usar Internet y todos van a saber postular a través de Internet y que todos tienen Internet en sus casas. Nosotros tenemos comunidades alejadas, 60 kilómetros incluso de las localidades más urbanizadas, y dependen un poco de los apoyos que se le den desde educación para poder postular a los niños. Y a veces ocurre que por desconocimiento postulan a lugares de los cuales después terminan arrepintiéndose y quieren volver. Y un poco se le quita esa magia quizás que tenía la matrícula tradicional de que el director, como conocía a la mamá, conocía al papá, generaba un cupo y le asignaba, qué sé yo. Pero claramente tenía que en algún momento esto objetivizarse de alguna forma, y creemos que una forma positiva la planteaba también un profe de matemática ya, que una forma quizás de fortalecer este sistema de admisión era considerar los algoritmos planteados por Shapley en el año 51, si mal no recuerdo, que parece que cuando llegué al parecer lo estaban hablando un poco. Porque claro, ocurre que en la práctica de la implementación del sistema hay consideraciones contextuales que no necesariamente se consideran, que quizás van a ser difíciles de abordar. Voy a plantear una, ¿ya? Porque las otras tienen que ir más bien como con críticas que uno pudiera tener respecto del sistema. Pero la problemática se genera cuando la persona, el apoderado, disculpen, quiere postular a una escuela y no encuentra la vacante. Entonces el sistema lo manda para cualquier otro lado. Un caso concreto es una familia nuestra en la localidad de San Francisco. Postularon a los niños a nuestro liceo. Ocurre que el liceo ya estaba muy completo. Nosotros tenemos liceo bicentenario, lo logramos conseguir el año pasado. Entonces generó un boom como de solicitudes de matrícula y ahí coincido mucho con lo que decía recién el señor que estaba hablando, que cuando se generan proyectos educativos que son interesantes para las comunidades buscan de cierta forma pertenecer a ese proyecto educativo. Y al final fue, como hay que rellenar las opciones, quedó en la tercera opción, que era finalmente una escuela como en, qué sé yo, en Lo Gallardo, que queda bastante lejano a la realidad de ellos, que son sector rural, que se mueven a pie, qué sé yo. Entonces, como esas complejidades no necesariamente las aborda el sistema, lamentablemente. Y la verdad es que me imagino que en algún momento eso tendrá que corregirse de alguna forma. Antes ocurría que los niños nuestros de las escuelas municipales de Cartagena, del sector rural, la Cartagena uno lo conoce como que por la playa, pero en verdad es más ruralidad que sector urbano. Tenemos 3 escuelas en el sector rural, 2 de ellas son hasta sexto básico, una hasta octavo, que también estamos considerando a través de proyectos similares poder construir 5 salas nuevas más en ese sector. Lo que ocurría antes por un tema de tradiciones es que salían de octavo básico y ya estaban matriculados inmediatamente en el liceo. Eso ya no pasa. Tienen que ir al sistema aleatorio del SAE, y en algunos de los casos se producen estas complejidades de las cuales yo les estoy hablando. ¿Ya? Eso, pues yo conozco a las familias. Pues, esa es la gran diferencia. Y ocurre eso. Entonces, un poco lo que pasa a nivel nacional es que existen comunidades que tienen una dinámica geográfica y demográfica muy compleja, que van variando todos los años, y Cartagena es una de ellas. Calama yo puedo describirlo también como algo parecido por el efecto de las mineras, por ejemplo, en donde de pronto tienes 1000 personas más y al año siguiente hay 1000 personas menos, y después el año siguiente tienes 5000 personas más, y cómo le das cabida a todos los estudiantes que van quedando un poco en el sistema ahí volando. De hecho, hay una cosa que a mí me tiene muy preocupado en la provincia, que es que se han levantado de manera informal varias centros de educación como libre, que después ayudan a los papás a postular a rendir los exámenes libres, y de cierta forma validar los estudios de esa manera. Y ahí hay una serie de experiencias que esos niños no van a vivir. La experiencia, el humano aprende en la otredad. Sí. Y eso es muy importante, y eso lo dan las escuelas. Por eso la escuela se ha mantenido en el tiempo como institución. Yo diría que la Iglesia Católica y las escuelas son las instituciones que se han mantenido
en el tiempo y se mantiene la jerarquía y todo. Y de hecho uno sabe dónde lo nota cuando el apoderado, por muy enojado que esté, lo pones ahí a hablar con el director, baja en 2 segundos. Gracias, señor, que por la razón del tiempo Sí. vamos a dar la palabra. Diputada Rojas. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, agradecer ambas presentaciones, al profesor Epstein por la detallada presentación que nos realizó para poder entender en detalle el sistema, y lo quiero combinar de inmediato con la segunda presentación. Cartagena ha tenido un trabajo bien importante en poder hacer crecer la matrícula y de esa manera resolver el problema que se les plantea, que es que tienen más postulantes, mayor demanda que la oferta disponible, y en ese sentido se necesita un ministerio presente. Así ha sido hasta ahora. Sin embargo, en toda la provincia tenemos una situación con la falta de matrícula. Una de las razones por la cual yo me hice parte de esta comisión investigadora lo referió al asunto de la matrícula. Entonces me parece bien interesante lo último que presentaba el profesor Epstein respecto de que en septiembre hay claridad de cuál es la demanda, y por lo tanto se puede detectar en los lugares en que falta matrícula y oferta educativa, ¿ya? Yo creo que ese dato es bien relevante, porque de hecho algo que se ha resaltado del sistema de admisión escolar, y que creo que estamos más bien de acuerdo, hay cierto consenso, en que entrega información muy valiosa que antes el sistema no tenía disponible, ¿ya? Entonces creo que esa información es especialmente importante precisamente para resolver el problema de la matrícula. Yo lo he repetido en las sesiones anteriores, y es que el SAE, nosotros podemos tener una opinión respecto de él. La mía, por cierto, es positiva. Creo que es un sistema bastante justo, y que en comparación con lo que teníamos antes, mi valoración todavía es mayor. No creo que no se le pueda hacer ajustes, creo que eso es Diputada, importante. disculpe, necesitamos Sí. las preguntas, porque tenemos 20 minutos y queremos hacer las preguntas y queremos que nos respondan. Entonces, Sí, eso lo dejémoslo para su siguiente. De que vamos a acuerdo, emitir de acuerdo, las presidente, pero las quiero ir preguntas, por al favor. punto específico y se lo pregunto entonces al profesor Epstein. El problema de la matrícula se da con cualquier sistema de asignación. Entonces, el problema que tenemos con la matrícula hay que entenderlo por separado del sistema de admisión escolar. Entonces, me gustaría que se refiera específicamente a ese punto, porque yo creo que esta comisión me parece muy valioso que aborde ese tema y otros más, pero los termina Si quiere, mezclando y para las confundiendo. Entonces, a mí me parece muy relevante que especialmente el profesor se pueda referir a la situación de la complejidad de que haya menos oferta que la necesaria, como es lo que ocurre en Cartagena, pero que ocurre en otras comunas más del país. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Schubert. Bueno, muchas gracias a ambos expositores. Bien breve, por favor. Sí, voy a ir al grano al tiro. Pregunta. Tengo hartas preguntas. Profesor, bueno, muchas gracias por su explicación. Hay cosas que yo no había escuchado de cómo operaba el sistema, así que se lo agradezco. Usted dijo que era trazable. ¿Alguien ha hecho una auditoría y ha verificado, ha hecho la trazabilidad y ha acreditado que efectivamente es aleatorio y objetivo? Es una pregunta. La otra es, usted dijo que había una sobrevaloración según el nivel socioeconómico y su vulnerabilidad. Perfecto. La pregunta es, uno, la excelencia académica no es considerado tampoco un elemento para sobrevalorar, porque lo que ocurre es la frustración de alumnos de octavo básico que salen con promedio 6-7, no encuentran cupo en el liceo y sus compañeros de puros 4 sí, y van todo al colegio menos él. Entonces, ¿no sería bueno también incorporar la excelencia académica como privilegiar el esfuerzo de esos alumnos? Porque ahí sí que hay un resultado. Usted dijo en las pruebas de admisión universitaria, bueno, se le da un resultado a una prueba y aquí se le otorga un número aleatorio. Sí, pues, pero aquí cuando pasamos en básica, en primero, segundo, claro, pero cuando pasamos a media, aquí sí debiera considerar un tema de el esfuerzo que el alumno hizo, y en circunstancias donde queda incluso desmejorado respecto de otros que no han hecho esfuerzo, y eso no me parece justo, me parece que es injusto. Por otro lado, los hermanos, hay una alta probabilidad, ¿no está asegurado con los hermanos? ¿No debiera ser un match sí o sí, salvo que definitivamente no hayan cupos? Y los hermanos, ¿qué hermanos comprende? Hoy día en la realidad de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿están considerados los medio hermanos que viven juntos? Porque sería muy triste que uno que tenga un apellido, vive en un domicilio, va a un liceo, por ejemplo, y el otro que es hermano, que no tiene el mismo apellido, vive en la misma casa, pero que le toca ir al otro lado de la ciudad, o perdón, a otra ciudad, como ocurre con el resultado práctico de este sistema. ¿Qué observación le merece la plataforma, la aplicación tan cuestionada que se utilizó para este año? Que fue cuestionada en cuanto a su uso, en cuanto a su objetividad, en cuanto a su origen, en cuanto a su costo y en cuanto a
que incluso se comentó, que es lo que nosotros no hemos logrado determinar, si efectivamente habían pagos para que el sistema fuera alterado. La gente sin internet. Yo vengo de la Araucanía, donde hay un alto porcentaje de ruralidad, alto problema de conectividad grave en gran parte de la región, incluso en la Ruta 5 hay partes donde no hay internet, para qué decir metido en los campos. Tampoco lo saben utilizar la tecnología, entonces hay un tema de acceso a la tecnología. ¿Qué ocurre en la práctica? Los apoderados van al liceo o a la escuela y en la misma escuela le hacen la postulación, lo que no deberían, porque pareciera como pero en fondo por ayudar ocurre eso, ellos le hacen la postulación y muchas veces ellos terminan, según me dicen, no sé cómo opera, inscribiendo y matriculando a mano. Yo entiendo que el sistema es el que distribuye, pero me dicen, no, al final los matriculamos nosotros aquí a mano. Y, ¿cómo entonces nos hacemos cargo de esa insatisfacción? Usted dice que hay un alto grado de satisfacción en una encuesta. Me gustaría saber de qué fecha es esa encuesta, pero ¿qué pasa hoy día? Tal vez yo tengo la mala fortuna que se me acercan ese 40% o 41% que no está conforme, pero yo escucho solamente queja. Efectivamente hay gente que sí queda en el lugar que quería y esa gente obviamente no se queja y no se acerca, pero hay agrupaciones enteras muy insatisfechas con este sistema. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo respondemos con este sistema que usted señala que es tan justo, que es tan aleatorio? ¿Cómo respondemos a ello? Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tengo la palabra yo. Voy a hacerle varias consultas. Primero, lo único que le pido es que no me diga que es una frase desafortunada. Tiene que hacerse cargo de su frase. Usted señaló que cuando los alumnos tienen mala suerte y continúa diciendo lo que ocurre con esos alumnos. ¿Usted cree que el futuro de nuestros niños tiene que quedar a la suerte? ¿Cree que está bien la suerte para aquellos? Después señala que cuando no quedan, viene un segundo ciclo y posteriormente, si no quedan tampoco en este segundo ciclo, por ley el Estado debe asignarle un cupo en los establecimientos más cercanos. Eso no está ocurriendo hoy día. Así, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué si es por ley eso no ocurre? Señaló en varias ocasiones que este sistema no es injusto, que es muy justo. Y le podemos decir eso a los mismos alumnos, a esos 3.000 alumnos que este año que se quedaron sin cupo, que el sistema es justo, pero ellos no quedaron, pero justo. También dice que en septiembre, eso es súper importante, que en septiembre del año anterior se conoce toda la demanda, por comunas, por todo. Entonces, ¿sería correcto afirmar que cualquier falta de cupo es un asunto de gestión y no de aplicación del algoritmo? Y también me gustaría si pudiese señalar si es que le encuentra alguna desventaja o algo negativo a este sistema de admisión escolar. Eso sería. Tiene la palabra el diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Brevemente, porque estamos en contra del tiempo, yo pido las disculpas al descaso, no pude escuchar la exposición del profesor porque estaba también en la comisión de pesca paralelamente, y yo quiero compartir una inquietud con quienes han sido expositores el día de hoy. Si hay un resumen general del proceso que hemos llevado adelante en esta comisión investigadora, da cuenta de que el sistema de admisión escolar tiene problemas, tiene dificultades y es necesario introducirle cambios. En eso, sí. Entonces, sí. Entonces, mi inquietud es la siguiente. En función de todo lo que han señalado los expositores acá, principalmente el experto, y de hecho lo señaló un decano de la Universidad de Chile la semana pasada, ¿qué es lo que se ha evaluado en términos de los cambios que efectivamente se necesitan incorporar al sistema de admisión escolar para que efectivamente se haga cargo de las dificultades que todos hemos observado? Los expositores lo han señalado, las dificultades para aquellos postulantes que, en definitiva, cierto, pertenecen a un lugar en particular y quedan en comunas o en lugares diferentes a su domicilio. Y además, otra dificultad importante que tiene el sistema, porque si efectivamente da cuenta de, en el mes de septiembre, que hay falta de matrícula, porque es trazable de acuerdo a lo que se ha señalado, esa información está disponible, ¿cómo se puede corregir inmediatamente ese sistema
para que otorgue rápidamente los cupos que están disponibles, porque nos parece que a lo menos que solo el 50% de las familias que postulan al primer cupo puedan obtener esa opción. El resto del 50% que no opte nos parece a lo menos injusto. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Concha. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la exposición de ambos invitados. Y yo tengo, varias preguntas también respecto a la exposición. Primero, ¿cómo se logra justificar realmente que de verdad los estudiantes tienen las mismas oportunidades? Lo digo porque yo represento una región que es rural y que tengo un establecimiento educacional en mi pueblo, en mi comuna, digamos, a 2 cuadras de mi casa, y termino quedando en otra comuna donde ni siquiera tengo acceso a la locomoción colectiva para llegar a ese lugar, y yo no sé ahí cómo se justifica que sean las mismas oportunidades para acceder al sistema de educación. ¿Qué pasa también con los proyectos educativos que son de preferencia para los estudiantes? Porque en definitiva yo coloco una preferencia y tengo la oportunidad de colocar 3 y más, incluso imagino, pero la segunda, la tercera ya no viene siendo de mi preferencia como tal, la coloco porque tengo que poner otra opción en el caso de que no quede en la primera, y finalmente terminan muchas veces quedando en la tercera opción, y en el mayor de los casos, o sea, en el menor de los casos quizás en ninguna de esas 3 opciones. Y ahí es donde entra, el ministerio a otorgarle un cupo en un lugar cercano que a veces no es ni siquiera el más cercano. Entonces ahí yo no sé qué pasa con el proyecto educativo de preferencia, porque finalmente se elige un proyecto educativo de preferencia. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene habilidades musicales, porque tiene habilidades deportivas, y hay proyectos que potencian eso. En tercer punto, aquí en alguna oportunidad escuché desde el ministerio decir que el derecho preferente de los padres se encasillaba, educar a su hijo solamente se encasillaba en el poder elegir el lugar donde se educaban sus hijos. Bueno, sí, se dijo de alguna manera, pero el derecho preferente de los padres a escoger el lugar de donde estudian sus hijos se ve limitado también por este sistema, digamos, de alguna manera. Y también me surge la pregunta que hizo la diputada Marcia Rafael respecto a que si se conocen los estudiantes digamos, en qué cupo quedaron los estudiantes a fines de septiembre, ya se conoce dónde está la mayor cantidad de matrículas. ¿Cómo se explica entonces que exista esta suerte de falta de matrículas sin resolver al inicio del año escolar del siguiente año? No sé ahí, porque supone que septiembre tiene ya un par de meses para poder tomar las medidas para que ningún estudiante quede sin matrícula. Y por último, como también se explica, y lo mencionó el diputado Schubert, respecto de que desde el Ministerio de Educación se contrató una empresa para crear una plataforma con el fin de apoyar a estas familias que no tuvieron vacante una vez terminado el proceso de admisión escolar, y que además estas plataformas fueron muy cuestionadas. Nosotros de hecho llevamos antecedente a la Contraloría, esto todavía al parecer está en investigación, y yo no sé ahí también si el académico nos pudiese referir algo respecto a eso. Y por último, ¿cuáles son las ventajas del sistema de admisión escolar? Porque en definitiva si nos puede comentar las debilidades y cómo podemos corregirlas, porque para eso también es la comisión investigadora, poder conocer cuáles son las debilidades, dificultades, y también poder corregirlas de alguna manera o contribuir para que éstas sean mejoradas y efectivas para la educación pública. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Medina, y ahí terminamos para dar paso a Gracias, las Presidenta. respuestas. Saludarlos a todos, y en virtud del tiempo le quiero preguntar al académico de la universidad si considera como mejora al sistema de admisión escolar dejar algún porcentaje liberado a decisión del colegio, a lo mejor un 30% que vea al colegio a quien le asignen esos cupos, si lo ve como mejora el sistema, y también si se pudiera sumar lo que dice el diputado Schubert, que es exigir notas o darle alguna especie de premiación a los buenos alumnos para ciertos establecimientos. Esos 2 puntos. Y al representante del alcalde, ¿cuánto fue la demora desde que se detectaron los problemas de la falta de matrícula en su comuna y esta habilitación de salas extras que se dio, si eso se alcanzó a hacer, por ejemplo, hoy día desde septiembre a marzo, que es la fecha en que se tiene la
la falta de matrícula clara y se puede mejorar en las comunas. ¿Cuánto tiempo se demoró en su caso? Gracias, presidente. Gracias. Vamos entonces a dar la palabra a don Rafael. Muy breve, por favor. Perdón. Tiene la palabra el diputado Rey. Gracias, presidenta. No, solamente para reforzar lo que acaba de señalar la diputada Concha respecto de del proyecto educativo. Si piensa, y para reforzar también lo que dijo la diputada Medina, que los establecimientos educacionales pudieran tener un porcentaje de selección, no el 100%, pero un porcentaje de selección para que los alumnos con ciertas habilidades, me imagino a Beethoven postulando en este hoy día sistema, y que pueda quedar en un colegio politécnico, no en un colegio artístico, o podría quedar en un colegio deportivo. O sea, eso es justo con las capacidades que tiene el joven, la niña. Si pudiéramos generar un porcentaje de selección justamente de acuerdo a las habilidades o que se asimile al proyecto educativo, creo que sería un aporte al sistema de selección, y así poder justamente el establecimiento puedan tener alumnos que tengan una mayor relación con su proyecto educativo, a pesar que tengan un porcentaje importante del sistema que hoy día tenemos. Eso. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor Rafael Epstein. Muchas gracias, presidenta. Oye, estoy realmente muy contento con el debate y las preguntas son espectaculares. Voy a tratar de dar una visión completa y tratar de responder de la mejor manera según mis capacidades. Voy a entrar con el tema del mérito, que está planteado en varias preguntas de ustedes con respecto al mérito. Fue una discusión que tuvimos al interior del equipo cuando desarrollamos el reglamento, el año 2015, por ahí. Era una pregunta que en el equipo apareció como punto de discusión. ¿Cuánto mérito tiene que haber? Para mí, a los 4 años no hay mérito. Para mí. No hay manera que haya mérito a los 4, ni a los 5, ni a los 6 años. En octavo, es discutible. Es discutible, es totalmente... O sea, es algo que se puede discutir si en octavo hay mérito. Este sistema, el gran porcentaje de niños es para los niños que están en 4, 5, 6 años. Ahora, si alguien se quiere cambiar de colegio, no sé, en primero medio, quizás la nota no sería malo. Esa es mi visión. Y es legítimo que alguien tenga una visión un poco distinta. No es un tema de fe. De hecho, a los 17, 18 años, total mérito. Cuando postulamos a la universidad ya va por mérito nomás. Entonces sí, podría haber un punto intermedio, podría ser. Y alguien podría decir que no, también lo respetaría. Pero no es es parte de lo que el legislador y el ejecutivo pueden definir. Y la sociedad puede definir. No sé si he contestado en eso a los diputados que me han... Pero lo podría considerar. Es parte de lo que podría haber sido. Con respecto a reservar un porcentaje de matrícula y dar una discrecionalidad a los directores, me van a matar. Yo pienso que es buena idea. ¿Ya? Pero hay otros que piensan que es mala idea. Pero un pequeño porcentaje puede ser buena idea. Pero es lo que pienso yo, ojo. No necesariamente es algo... Los sistemas tienen que evolucionar. Nosotros, reitero, partimos el 2015, terminamos el 2021. Y claramente empiezan a pasar cosas que yo no sé lo que están haciendo ahora, no tengo por qué saberlo, pero las cosas tienen que evolucionar. Es evidente que tienen, por ejemplo, a veces hay colegios que son hermanos. O sea, este colegio desemboca en el colegio al lado que tiene distintos números. RPD. Tal vez deberíamos hermanarlos, por los que están en estos dos colegios en realidad son lo mismo. Si está acá, tiene derecho a estar allá. Pucha, que no nos dimos cuenta nunca. Bueno, eso hay que ponerlo cuando uno se da cuenta. Entonces los sistemas tienen que ir evolucionando. La lógica que se hizo algo y ahora yo aprieto el botón y lo aplico, nunca es así. Con nada. En el trabajo de usted, en el trabajo mío, nunca es así. Las cosas tienen que ir evolucionando. Y eso es responsabilidad de los que están a cargo. Entonces, claro, esto no es perfecto y puede tener muchos problemas. Con respecto no sé si, espero haber respondido, fue un tema de debate el mérito. Quiero ser bien claro. No a los 4 años, ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7 años. Pero sí fue un punto de debate en la media.
Y sobre los cupos extra, los colegios hoy día tienen un pequeño cupo extra, ojo, lo tienen hoy día, que son los sobrecupos. Algo tienen, pero es poquito. Que pudiera un poco más, no puede ser, que en la ruralidad puede ser. Con respecto a la gente que no tiene internet o que no está acostumbrada a usarla, eso se consideró fuertemente. Y el ministerio, no sé cómo será ahora, pero yo imagino que es lo mismo, el ministerio provee ayuda, pone centros de... ¿no? Debería haber una ayuda a postular. También me gustaría, antes de entrar al último, que creo que, por favor, si me falta algo muy importante, la justicia. La presidenta me habló de la justicia. Que sí es justo que por mala suerte se arruine un proyecto educativo, una cosa así, ¿cierto? Y si no, sería más justo que todos los estudiantes queden en su primera preferencia. Bueno, mi papá decía que era mejor ser sano y rico que pobre y enfermo. Siempre me acordé de ese dicho. Sería espectacular que todo... Mejor ser sano y pobre. Bueno, no, él lo decía de esa manera. Ambas cosas. No, es mejor ser... Es mejor. Era una... O sea, lo que está diciendo era una trivialidad. Efectivamente, lo mejor sería que todos los niños queden en su primera preferencia. Bueno, el que tenga ese sistema, lo aplaudimos de pie y lo hacemos. Si pueden quedar en su primera preferencia, lo aplaudimos de pie. Pero este sistema permite que se declaren las preferencias. Porque tal vez con un sistema menos abierto, nunca sabemos cuáles son las preferencias. Ni siquiera llegan a tocar la puerta de los mejores colegios. Pero reconozco que hay temas como lo que hemos hablado, en la ruralidad, deben haber más cosas que hemos dejado fuera, si eso es evidente. Y eso es así. Las cosas, si no evolucionan, todo tiene que evolucionar. No puede ser que algo quedó perfecto, eso no existe. Y la realidad cambia. Entonces, aunque tu sistema sea muy bueno, si no se va adaptando a los cambios, también tú quedas afuera. Entonces la justicia, claro, hay un tema de la tómbola, que el nombre a mí me gusta, aunque suena como despectivo para lo que nosotros hicimos, a mí me gusta, yo no lo encuentro nada de malo, me da risa, y lo encuentro el ingenio del chileno, la tómbola. Y hasta yo le digo la tómbola, no tengo problema en eso, porque efectivamente hace eso. Efectivamente lo que hace es cuando hay un bien que podría ser de dos personas con los mismos méritos, lo entrega al azar. Y eso es algo que es intrínseco al método. Eso es, ojo, no lo quiero esconder. Eso es. Cuando dos personas tienen el mismo mérito, se supone, y hay un solo cupo, lo entrega al azar. Suena justo, suena injusto. Es que no somos... En la práctica lo que está detrás de pensar que es injusto es que nunca somos iguales. Ese es el tema. Y yo creo que hay un momento en que sí somos iguales. A los 4 años somos iguales. A los 5 años yo creo que sí somos iguales. Quizás a los 14 años no somos iguales, puede ser. Pero hay un momento en que sí somos iguales y ahí lo que está intrínseco en esta filosofía es que el azar es el mejor método. Y eso es, no quiero esconderlo y derechamente lo digo. Aunque digan, después me citen que el profesor dijo que el azar... Y yo voy a decir que me sacaron de contexto. Bien. Finalmente quiero decir de que nosotros promovimos, cuando nos tocó estar a nosotros en esto, promovimos que todos los desarrollos fueran internos del ministerio. Mientras estuvimos nosotros, todos los desarrollos los hizo los equipos, muy buenos equipos de desarrollo del ministerio. Trasnocharon, todo lo que vieron, todos los sistemas, todos los sistemas de postulación hasta el año 20, hasta el proceso 21 que aplicó el 22, lo hizo el ministerio. Y lo promovimos así porque es malo que haya una captura y me gustaría decir que es muy preocupante si hay alguna duda con respecto a conflicto de interés, con respecto a los que están tomando las decisiones, a supervigilando el proceso, es devastador para la fe pública. Devastador, más allá que pueda o no pueda, pero cualquier sospecha de conflicto de interés es devastador. No basta con que ¿cómo me voy a hacer algo chueco? No. O estás en un lado o estás en el otro. No puedes estar acá en los dos lados. Y quedo hasta ahí.
Vamos a darle la palabra al representante del alcalde de Cartagena. 5 meses. Sí. 5 meses nos demoramos. Súper breve porque estamos Sí, en 5 meses. zona vía. Eso es. Sí. Fines de septiembre se 5 detectó y ya en marzo teníamos todo construido. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Claro. Efectivamente, perdón, me quedo en el tintero acá revisando las preguntas con respecto a la demanda. Cuando enfrentamos cientos de miles, y me ha tocado estar en proceso de educación de millones de postulantes o de cosas que empiezan a pasar. A mí me tocó hace muchos años atrás diseñar el proceso de mejoramiento para repartir los libros, no los útiles, los libros, los textos escolares. Y ahí aprendí de que es impresionante cómo la gente cambia en 2, 3 meses, en 4 meses, la cantidad de gente que se muda en el país es muy grande, por ejemplo. Y eso puede provocar efectos grandes en la demanda y en la oferta por colegio. Los procesos migratorios que ha sufrido Chile también son muy fuertes y provocan obviamente estos desbalances. Y la gestión del Ejecutivo tiene que ir a compensar esos problemas, que van a ocurrir siempre. Hoy día ocurren porque hay una migración allá, después va a ocurrir porque gente se fue a trabajar para acá porque había mucha pega, gente se fue a este lugar porque había poca pega. Los procesos migratorios dentro del país ocurren, más de lo que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero yo lo conocí cuando me tocó trabajar en este tipo de cosas. Y estos procesos migratorios, aunque sean a veces chicos, si son grandes ni que hablar, el problema es enorme, pero aún problemas chicos causa desbalances que son dolorosos. Entonces, no puede haber 3.000 niños sin colegio, es evidente. Y lo otro, y para cerrar y ahora sí, cuando a un estudiante se le da un colegio que queda muy lejos de la casa, han escuchado, yo vivo en Ñuble, me dieron un colegio en Copiapó, el sistema le da el colegio más cercano de donde está inscrito el niño. A veces los niños se cambian de colegio, nos pasa todo, nos cambiamos y no actualizamos la dirección. Entonces te da una dirección antigua. Debería ser así. Si no es un error del sistema, que también es posible, ojo, que también es posible. No descarto. Sí, todas estas cosas pueden ocurrir. Pero no debería darte... Y esa es una opción que le dan, no es una obligación que la familia tome esa oferta del colegio más cercano. Es sencillamente una garantía. Él puede buscar otro colegio. Y eso ya, disculpe, me tomé mucho tiempo. Muchas gracias, muy clara su exposición, así que agradecemos. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.